Después de que mi padre falleciera, mi despiadado esposo y mi cuñada exigieron una parte de mi herencia de 150 millones de pesos. Cuando me negué, me atacaron con una silla y un ataque de ira, dejándome con una lesión en la cabeza. Estuve inconsciente, pero afortunadamente mi amiga me llevó corriendo al hospital y salvó mi vida. Cuando abrí los ojos en el hospital, me sorprendió ver que mi nombre es Rebecca Clark y durante mucho tiempo pensé que tenía todo lo que uno podría desear, un esposo amoroso, una casa hermosa y un legado que significaba el mundo para mí. Pero al sentarme aquí hoy, lista para compartir mi historia, me doy cuenta de lo frágil que era esa ilusión y cómo la codicia puede convertir a las personas en las que más confías en desconocidos. Heredité la fortuna de 150 millones de pesos de mi padre cuando falleció el año pasado. No era solo dinero para mí, era su legado construido a través de años de trabajo incansable en bienes raíces. Era un hombre de principios, alguien que creía en usar la riqueza para ayudar a los demás. Le prometí en su lecho de muerte que honraría sus deseos utilizando la herencia para causas benéficas y protegiendo el nombre de la familia. Al principio, Arek, mi esposo, parecía comprensivo. Era todo lo que pensé que necesitaba, encantador, inteligente y alguien que entendía mis ambiciones. Vivíamos en una espaciosa casa adosada en Manhattan, rodeados de todos los lujos que venían con el éxito. Pero en el momento en que se leyó el testamento de mi padre, las cosas comenzaron a cambiar. Arek, quien siempre había afirmado valorar el amor sobre el dinero, de repente se obsesionó con la fortuna. Rebecca, podríamos hacer tanto con ese dinero, decía con un tono casual pero insistente. Una casa de vacaciones en los Hamptons, inversiones que podrían duplicar su valor. ¿Por qué no pensamos en nosotros por una vez? Intenté explicarle que el dinero no era solo nuestro para gastar, era el sueño de mi padre ayudar a las personas, construir algo duradero. Pero cada vez que decía que no, la tensión entre nosotros crecía. No me di cuenta en ese momento, pero Arek no estaba solo frustrado, estaba conspirando. El verdadero problema comenzó cuando Charlotte, la hermana mayor de Arek, se involucró. Charlotte era complicada, por decirlo menos. Tenía 40 años, no estaba casada y perpetuamente amargada por su posición en la vida. A diferencia de Arek, no se molestaba en ocultar su desdén. Rebecca, una vez se burló, estás sentada sobre una mina y eres demasiado terca para verlo. ¿Tienes idea de cuántas personas matarían por este tipo de dinero? Sus palabras me inquietaron, pero las descarté. Pensé que podía manejar sus comentarios pasivo-agresivos y su constante entrometida. Después de todo, era familia. Pero, mirando atrás, ese fue mi primer error, subestimarla. Las cosas se intensificaron cuando encontré a Arek y Charlotte susurrando en la sala de estar una noche. No pude escuchar mucho, pero capté palabras como poder notarial y laguna legal. Cuando confronté a Arek, lo desestimó con una risa. Estás imaginando cosas, Becky. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Quería creerle, necesitaba creerlo, pero en el fondo ya se había plantado una semilla de duda. La gota que colmó el vaso llegó una tarde cuando Charlotte irrumpió en mi oficina sin invitación. Rebecca, dijo con voz cortante, esto ya no es solo sobre ti. Ese dinero también le pertenece a Arek. Estás siendo egoísta. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. No se trata de ser egoísta, Charlotte. Se trata de hacer lo correcto. Mi padre confió en mí esta responsabilidad. Sus ojos se entrecerraron y por primera vez vi un destello de algo peligroso en su expresión. Responsabilidad, escupió, no tienes idea de lo que estás haciendo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Eric y Charlotte siempre estaban maquinando, siempre susurrando. Pensaban que no lo notaba, pero sí lo hacía. Empecé a cerrar la puerta de mi oficina, a mantener mis documentos ocultos. Incluso consideré contratar a un abogado, pero una parte de mí todavía esperaba que las cosas se calmaran. Esa esperanza se hizo añicos la noche del robo. Fue una noche tranquila.
Estaba sola en la sala leyendo algunas cartas antiguas de mi padre cuando escuché un estruendo. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que alguien se abalanzara sobre mí, una figura con máscara de esquí sosteniendo lo que parecía una silla. Grité, luchando por alejarme, pero lo siguiente que supe fue un dolor explosivo en mi cabeza. Todo se volvió borroso y colapsé al suelo. Cuando desperté, estaba en el hospital, con la cabeza vendada y el cuerpo dolorido. La policía dijo que parecía un robo al azar, pero algo no encajaba. ¿Por qué no habían robado nada y por qué el ladrón parecía saber exactamente dónde estaría? Mientras yacía allí, juntando las piezas, me di cuenta de la aterradora verdad: esto no fue un ataque al azar, fue Charlotte. Y si Charlotte estaba detrás, Arek también debía estar involucrado. Ese fue el momento en que todo cambió. Decidí entonces que no sería una víctima. Si querían jugar sucio, lucharía de vuelta, pero en mis propios términos. Cuando desperté en esa cama de hospital, todo parecía una pesadilla. Me dolía la cabeza, mi visión estaba borrosa y mi cuerpo dolía por el ataque. Pero el peor dolor no era físico, era la traición, las personas en las que más confiaba. Eric y Charlotte se habían vuelto contra mí por dinero, el dinero de mi padre. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que ganaran. Tenía que luchar y, para eso, necesitaba un plan. Lo primero que hice fue fingir que no recordaba nada sobre el ataque. Cuando el médico preguntó si recordaba lo que sucedió, negué con la cabeza y dije: no lo sé, todo está tan borroso. La policía vino a tomar mi declaración, pero no les di nada. Vi el escepticismo en sus ojos, pero no me importó menos de lo que decía. Luego llegó Arek, esa noche, poniendo en escena la actuación de su vida. Becky, dijo apresurándose a mi lado, lo siento mucho que te haya pasado esto. He estado muy preocupada. Sostuvo mi mano, pero se sentía fría, casi calculada. No recuerdo mucho, murmuré, observando su reacción. Su rostro se relajó y supe que mi actuación estaba funcionando. Charlotte visitó al día siguiente, trayendo flores y con una máscara de preocupación. Rebecca, esto es horrible, dijo con voz cargada de falsa simpatía. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho esto? Quise gritarle que sabía exactamente quién era la responsable, pero me obligué a mantener la calma. En cambio, me encogí de hombros débilmente. No lo sé, tal vez un ladrón. Sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa satisfecha. Bueno, tienes suerte de estar viva, eso es lo único que importa. Esa palabra flotó en el aire, burlándose de mí. No tuve suerte, estaba furiosa, pero no iba a dejar que lo vieran, no todavía. Una vez dada de alta del hospital, regresé a casa para encontrar todo exactamente como lo había dejado, excepto por Arek y Charlotte. Estaban por todas partes, merodeando como buitres. Seguí la corriente, actuando confundida y frágil mientras planeaba mi próximo movimiento. Sabía que necesitaba pruebas irrefutables que los expusieran. Así que compré un pequeño dispositivo de grabación y lo escondí en mi oficina, el único lugar donde sabía que Arek y Charlotte no resistirían husmear. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Una tarde, fingí salir a caminar pero me quedé lo suficientemente cerca como para que ellos dejaran caer el dispositivo. Efectivamente, en cuanto pensaron que me había ido, Arek y Charlotte comenzaron a hablar en la oficina. Te dije que la golpeaste demasiado fuerte, Arek, siseó. No me culpes, replicó Charlotte. Se suponía que debía estar lo suficientemente asustada como para ceder el control del dinero. ¿Cómo se supone que iba a saber que terminaría en el hospital? Apreté los puños, obligándome a mantenerme en silencio. Mi corazón latía rápido mientras sus palabras confirmaban todo lo que ya sabía. Bueno, ahora ella ni siquiera recuerda nada, dijo Arek con tono frío. Solo tenemos que presionarla un poco más, lograr que firme algo, cualquier cosa que me dé acceso a los fondos. ¿Y si ella no?, preguntó Charlotte, encontraremos otra manera.
Siempre lo hacemos, respondió Arek. Sus voces se desvanecieron al salir de la habitación, pero mi mente no paraba de girar. La grabación era lo suficientemente clara y era solo el comienzo. Necesitaba más pruebas de su esquema a largo plazo para quitarme todo. Durante las siguientes semanas, desempeñé el papel perfecto de la esposa confundida y desamparada. Me sentaba en la sala mirando fijamente la televisión, fingiendo estar demasiado desorientada para concentrarme. Arek, pensando que era demasiado débil para notar, se volvía más audaz. Comenzó a dejar documentos financieros al descubierto, pensando que no entendería su significado, pero yo sí. Una noche, mientras Arek estaba fuera, hurgué en su escritorio y encontré una carpeta etiquetada como revisiones del fondo fiduciario. Dentro había borradores de documentos intentando otorgar a Arek acceso a mi herencia bajo el pretexto de la gestión financiera. Incluso había falsificado mi firma en algunos. Fotografié todo y me lo envié por correo electrónico, creando un rastro digital que no podían borrar. Fue una pequeña victoria, pero me impulsó a seguir adelante. La evidencia más contundente llegó durante una cena familiar. Charlotte insistió en ser la anfitriona, ella y Arek claramente querían vigilarme, pero subestimaron mi determinación. Llevé el mismo dispositivo de grabación en mi bolso, escondiéndolo debajo de la mesa. Charlotte sirvió vino y se inclinó cerca. Rebecca, dijo dulcemente, sabes que Arek y yo solo queremos lo mejor para ti. Somos familia, después de todo. Por supuesto, respondí manteniendo un tono ligero. No estás pensando con claridad, continuó. Es obvio que necesitas ayuda para manejar las cosas. Si simplemente cedes algunas de las responsabilidades a Arek, podríamos quitarte todo el estrés de encima. Fingí no entender, asintiendo. Tal vez tengas razón. Lo pensaré. Eso fue todo lo que necesitaban escuchar. Al final de la noche, tenía más que suficiente evidencia grabada de sus planes para manipularme y renunciar a mi herencia. Mientras me sentaba sola esa noche, reproduciendo las grabaciones y revisando los documentos, sentí una mezcla de alivio y furia. Finalmente tenía las pruebas que necesitaba, pero su traición dolió más de lo que podía haber imaginado. Estas eran las personas que se suponía debían cuidarme y me trataron como una pieza en su codicioso juego. Pero el juego no había terminado, no todavía. Decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva. Si Arek y Charlotte querían destruirme, tendrían que pagar el precio, y sabía exactamente cómo hacerlo. Sabía que no podía luchar contra Arek y Charlotte de manera silenciosa. Habían cruzado todas las líneas y era hora de tomar el control. Pero si iba a derribarlos, tenía que hacerlo de una manera que nunca esperarían. Pensaban que era débil, frágil e ingenua, ese era su error y estaba a punto de mostrarles lo equivocados que estaban. Decidí organizar una gran gala benéfica en la ciudad de Nueva York. Era algo que mi padre siempre había hecho anualmente para apoyar causas que le importaban y me dio el escenario perfecto para exponer la traición de Arek y Charlotte. Sabía que el evento atraería la atención de figuras prominentes, amigos y familiares, creando la audiencia perfecta para lo que había planeado. Pasé semanas preparándolo todo, mientras mantenía mi actuación. Cada vez que Arek preguntaba sobre mi progreso para recuperar la memoria, me encogía de hombros y decía: nada aún, pero lo estoy intentando. Charlotte, siempre la maquinadora, visitaba a menudo ofreciendo su ayuda mientras me presionaba sutilmente para ceder el control de la herencia a Arek. Su confianza en mi indefensión fue su perdición. Llegó el día de la gala y el lugar era impresionante. El salón de baile estaba adornado con elegantes candelabros, arreglos florales y pancartas celebrando las organizaciones benéficas que apoyaríamos esa noche. Los invitados comenzaron a llegar en trajes de etiqueta y vestidos, llenando la sala con charlas y risas. Eric y Charlotte estaban allí, por supuesto, mezclándose como si no hubieran pasado los últimos meses conspirando para arruinarme. Rebecca,
Esto es increíble, dijo Arek colocando una mano en mi hombro mientras saludábamos a los invitados. Realmente te has superado, respondí con una sonrisa cortés. Esta noche será inolvidable. Si tan solo él supiera lo cierto que era eso. A medida que avanzaba la noche, di un breve discurso sobre el legado de mi padre, agradeciendo a todos por asistir. Pude ver a Arek y Charlotte parados cerca del frente, sonriendo como si fueran parte de mi éxito. Mi estómago se revolvió al verlos, pero aparté mis emociones. Era el momento de actuar. Señoras y señores, comencé con voz firme, antes de continuar con el programa de esta noche, tengo algo muy importante que compartir. Es personal, pero creo que todos aquí merecen saberlo. La sala se quedó en silencio mientras caminaba hacia una gran pantalla al frente del salón. Asentí al técnico y comenzaron a reproducirse las grabaciones que había recopilado durante las últimas semanas. El primer clip era de mi oficina, donde Arek y Charlotte discutían el ataque. Te dije que la golpeaste demasiado fuerte, Arek. No me culpes, respondió Charlotte. Se suponía que debía estar lo suficientemente asustada como para ceder el control del dinero. Ondas de asombro recorrieron la multitud. Pude ver a la gente intercambiar miradas de sorpresa y susurrar entre sí. La cara de Arek se tornó pálida y la mandíbula de Charlotte cayó al darse cuenta de lo que estaba pasando. La segunda grabación se reproducía. Esta vez era de la cena familiar, capturando los intentos de Charlotte de manipularme. Si simplemente cedes algunas de las responsabilidades a Arek, podríamos quitarte todo el estrés de encima. Charlotte sonrió con falsa dulzura. Para cuando terminaron las grabaciones, la sala estaba en un alboroto. Los invitados estaban horrorizados, murmurando sobre la audacia y traición mostradas. Arek intentó avanzar, con una máscara de desesperación. Rebecca, espera, esto no es lo que parece, balbuceó. Lo ignoré, girándome para dirigirme al público. Estas son las personas en las que más confiaba en el mundo. Mi esposo y su hermana conspiraron para robarme mi herencia usando mentiras, manipulación y violencia. Pero su codicia los cegó a una verdad simple: no seré una víctima. La conmoción aún no había terminado. Levanté una carpeta, haciendo una pausa para el efecto, antes de continuar. Y ahora, para la revelación final. Eric y Charlotte se quedaron helados, no lo habían esperado. Dije, abriendo la carpeta. Este es un documento legal que mi padre me ayudó a preparar hace años. Anula todos los demás arreglos. Con efecto inmediato, cada centavo de la herencia de 150 millones de pesos se redirigirá a las organizaciones benéficas que mi padre amaba profundamente. Ni Arek ni Charlotte recibirán un solo dólar. La multitud estalló en aplausos, pero apenas lo escuché. Estaba observando a Arek y Charlotte, sus expresiones cambiando de sorpresa a furia. Por una vez, estaban completamente impotentes. Por supuesto, no me detuve ahí. Después de la gala, entregué todas las pruebas a las autoridades, las grabaciones, los documentos falsificados e incluso el testimonio de algunas antiguas amigas de Charlotte que habían dado un paso adelante después de ver las revelaciones de la gala. Fue más que suficiente para acusarlas de asalto, conspiración y fraude. Una semana después, la policía llegó a nuestra casa. Me quedé junto a la ventana observando cómo Arek y Charlotte eran esposados y llevados. Eric intentó hacer contacto visual conmigo, pero me aparté. No quedaba nada que decir. Verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones debería haberme traído alivio, pero todo lo que sentí fue tristeza, no por ellos, sino por las personas que pensé que eran. El esposo que una vez amé y la cuñada que intenté acoger en mi vida no eran más que máscaras ocultando su codicia. Pero su caída no fue el final de mi historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde reconstruiría mi vida en mis propios términos, libre de sus sombras. Mientras veía a Arek y Charlotte ser llevados esposados, pensé que me sentiría triunfante, incluso justificada después de todo lo que había expuesto de su traición, volcado sus esquemas contra ellos y asegurado que enfrentaran la justicia.
Pero lo que sentí fue algo más profundo, un sentido de cierre, un corte limpio del tóxico control que tenían sobre mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Las grabaciones, los documentos falsificados y los testimonios de otros pintaron un cuadro cristalino de la culpa de Eric y Charlotte. Charlotte, desesperada por reducir su sentencia, traicionó a Eric, confirmando cada detalle de su conspiración, el robo fingido, el asalto, los intentos de manipularme para que se diera el control de mi herencia. Todo salió a la luz en el tribunal. Eric se sentó en silencio durante todo el juicio, su comportamiento pulido destrozado. Parecía un hombre que había perdido todo y, en verdad, lo había hecho. La sentencia del juez fue rápida y decisiva, tanto Eric como Charlotte fueron sentenciados a prisión por conspiración, fraude y asalto. No asistí a la sentencia, no lo necesitaba. La justicia había sido servida y mi presencia no era requerida para hacerlo oficial. La parte más difícil no fue su castigo, sino reconstruir mi vida. Durante tanto tiempo, mi mundo había girado en torno a las personas que me traicionaron. Ahora era libre, pero la libertad venía con sus propios desafíos. Comencé enfocándome en las organizaciones benéficas que mi padre amaba. La herencia de 150 millones de pesos había sido redirigida a organizaciones que apoyaban la vivienda para familias desfavorecidas, becas educativas y la conservación ambiental. Saber que el dinero estaba haciendo una diferencia me ayudó a sanar, pero también me hizo reflexionar sobre lo fácilmente que podría haber sido robada. Empecé a compartir mi historia, no como un cuento de venganza, sino como una lección sobre la resiliencia y la integridad. Di entrevistas, hablé en eventos e incluso escribí artículos sobre los peligros de la codicia desenfrenada y la importancia de mantenerse fiel a tus valores. La gente se fascinó con cómo había convertido una experiencia tan dolorosa en una plataforma de defensa, y su apoyo me recordó que no estaba sola. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando visité la organización benéfica favorita de mi padre, una pequeña organización que construía viviendas asequibles en comunidades necesitadas. Conocí familias que habían recibido un nuevo comienzo gracias a los fondos que doné. Ver sus sonrisas y escuchar sus historias me recordó por qué luché tan duro para proteger el legado de mi padre. Había una mujer llamada María, una madre soltera de 3 hijos, que me dijo: "El trabajo de tu padre cambió nuestras vidas y ahora el tuyo también. Gracias". Sus palabras se quedaron conmigo. En ese momento, sentí la presencia de mi padre, como si me estuviera diciendo que estaba orgulloso de las decisiones que tomé. Mientras tanto, hice cambios en mi vida personal. Vendí la casa adosada de Manhattan donde tanto drama había ocurrido. Era un hogar hermoso, pero cargaba demasiados recuerdos dolorosos. Me mudé a un lugar más tranquilo en las afueras de la ciudad, una casa rodeada de árboles y espacios abiertos, un santuario donde realmente podía empezar de nuevo. Amigos y familiares que me habían apoyado durante la prueba se convirtieron en mi roca. Me recordaron que no todos eran como Eric y Charlotte, que la confianza podía reconstruirse en las circunstancias adecuadas. Poco a poco, comencé a abrirme de nuevo, aunque seguía siendo cautelosa. La traición deja cicatrices, pero también enseña a valorar a las personas que realmente se preocupan. Un día, recibí una carta de Eric. Venía de la prisión donde estaba cumpliendo su condena. Al principio, dudé en abrirla, segura de que no quería escuchar nada de lo que tenía que decir, pero la curiosidad pudo más. La carta era sorprendentemente corta. Eric se disculpó por todo lo que había hecho, afirmando que había sido consumido por la codicia y la presión de Charlotte. "No espero tu perdón", escribió, "pero espero que encuentres paz, como yo estoy intentando hacerlo". No sabía si sus palabras eran genuinas o solo otra manipulación, pero elegí no darle importancia. Su disculpa, sincera o no, no importaba. Ya había encontrado mi paz y no iba a dejar que sus palabras me arrastraran de nuevo al pasado. Al mirar atrás, veo cómo la experiencia me cambió. Me enseñó la importancia de los límites, de confiar en mis instintos y de defenderme.
También me mostró el poder de la resiliencia, la capacidad de tomar algo devastador y convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Desde entonces, he dedicado mi vida a la filantropía, asegurando que el legado de mi padre viva a través de las vidas que hemos tocado. Los 150 millones de pesos que Eric y Charlotte intentaron robar se han convertido en una fuerza para el bien, ayudando a miles de personas de maneras que nunca imaginaron. Pero quizás la mayor victoria es esta. Soy libre. Libre de las sombras de la traición, libre del peso de su codicia y libre para vivir la vida que elijo. A cualquiera que escuche mi historia, quiero que sepa esto: no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay un camino hacia adelante. La traición puede romper tu confianza, pero no tiene que romperte. Mantente firme, lucha por lo que crees y nunca dejes que nadie te haga sentir impotente. Ese es el legado que mi padre me dejó y es el que espero dejar para otros. Al terminar de contar mi historia, siento una sensación de alivio, como si un capítulo de mi vida realmente hubiera llegado a su fin. Y ahora, espero con ansias lo que viene, no con miedo, sino con esperanza.